En un mundo como este, el dinero es lo primordial si uno desea conseguir lo que se le antoje cuando quiera y donde quiera. Por esto mismo, en esta historia veremos cómo unos simples chicos intentarán obtener la ambiciosa cifra de $1 trillón. Google, Amazon, Microsoft. Estas son las mayores empresas del mundo y su valor es de $1 billón. Todas estas palabras son dichas por uno de los protagonistas de esta historia, Haru Technology, un chico alto y aparentemente adinerado, el cual afirmaba que con una gran cantidad de dinero, como el de estas compañías, era posible hacer todo lo que él quisiera. Sin embargo, Manabu Taira, mejor conocido como Gaku, un pequeño chico de lentes, y además quien será nuestro segundo prota, pone en tela de juicio lo que menciona, creyendo que no había nadie en el mundo que necesitara tanto dinero, aunque Haru claramente pensaba lo contrario. Toda esta conversación hace que Gaku se pregunte, ¿cómo es que terminó en esta situación? Nos dirigimos a 8 años atrás, en la época en la cual ambos muchachos estudiaban en la misma secundaria, pero en distintas clases. En un día como esos, Gaku había decidido adquirir algo lo cual consideraba su compra del siglo, una laptop para la cual había estado juntando dinero durante 10 años para conseguirla. Sin embargo, el chico no esperaría que unos ladrones lo acorralarían para poder quitarle su más preciada compra, aunque en el mismo instante que esto estaba a punto de pasar, observamos como un joven Haru aparecería en escena para poder salvar a su compañero de escuela. El chico alto provoca a estos ladrones para intentar salvar a Gaku, dándoles una paliza a estos tipos para que ambos posteriormente huyan del lugar. Los dos chicos logran escapar a un callejón, sintiéndose algo aliviados por conseguirlo, aunque ciertamente no tanto por lo que había pasado. Haru le dice a Gaku que ahora sí realmente había metido la pata. Esto ya que en el lugar que estaban, habían cámaras de seguridad de las cuales captaron el momento exacto de la pelea que tuvo con los ladrones. El plan de Haru era que el camión que estaba ahí no se moviera para que no sea visto. Sin embargo, al final esto no salió como lo esperaba, y terminó siendo captado cuando el conductor avanzó unos metros. Gaku se sorprende de lo calculador que había sido su compañero para planear esto, pensando que tal vez no debía involucrarse con alguien como él. Rápidamente, el pequeño prota le agradece a su compañero por salvarlo de estos matones, aunque aún se preguntaba por qué había hecho algo así. Haru responde que cualquiera habría salvado a un compañero de clase acorralado por unos bravucones, pero admite que haber hecho esto le traería grandes consecuencias en la nueva preparatoria que había sido aceptado, pensando que tal vez lo expulsarían antes de que empezara el año. Todo esto hace que Gaku se sienta aliviado, pues al ser solo una víctima, tiene en cuenta que no le pasaría nada y se salvaría de cualquier problema que tuviera, aunque él solo sería el único que se salvaría. Haru aparenta estar despreocupado de lo que pueda pasarle, cosa la cual hace que Gaku se sorprenda por la actitud tan descuidada de su compañero. En ese momento, Gaku saca de su caja la laptop que había comprado anteriormente, preparándose para hacer algo lo cual se podría considerar muy ilegal. En el pasado resulta que este chico había tenido un fuerte interés por la informática, por lo que cree que este puede ser un gran momento para probar las habilidades que llevaba años puliendo. Con una gran destreza, Gaku se logra conectar para poder hackear el sistema de las cámaras de seguridad, consiguiendo borrar fácilmente el video en el cual Haru golpeaba a los ladrones de hace unos momentos. Una vez termina, Haru se sorprende por la gran habilidad de su compañero al hacer esto, preguntándole a este si acaso sería capaz de hackear un banco y sacar unos 100 billones de yenes, aunque Haru admite que hacer eso sería imposible, mencionando que los bancos usan una red cerrada, lo cual lo detectarían fácilmente. Haru no logra entender nada de lo que le dice, pero supone que al ser tanto dinero, lo mejor era ganárselo que robarlo. En eso, el chico alto agrega que el talento de Gaku era asombroso, pensando que tal vez varias empresas se pelearían por él si se dedicaba a la informática. Gaku se siente halagado por esto, preguntándose si en serio su habilidad era tan grande para que las mejores empresas del mundo pelearan por tenerlo. La verdad que desde que era un niño, Gaku se las arregló para estudiar lo que más le apasiona a pesar de tener solo una laptop vieja y una revista. Para él hacer esto no era más que un simple juego de niños, pero ¿de verdad solo seguiría jugando toda su vida? Unos años pasan, vemos como Haru, ya siendo un joven adulto, se muestra como alguien que no tiene problemas para conseguir trabajo, teniendo varios amigos y una gran labia para poder pasar las entrevistas sin problemas, aunque por otro lado, Gaku no corre con la misma suerte de su compañero. Ambos protagonistas charlan un poco. Aquí Gaku explica que si bien la primera prueba para conseguir un trabajo siempre la superaba, la parte de la entrevista se le hacía lo más complicado, pues no se le daba muy bien expresarse, lo que ocasionaba que siempre fuera rechazado en todas partes. Haru intenta motivar a su amigo, diciéndole que no importa si lo rechazaron anteriormente, él aún tenía una opción la cual se podría decir que era la principal en su lista, una de las mejores empresas, o bueno, más o menos, que tiene varios años en el mercado, Dragon Bank. En esta misma empresa, observamos cómo una persona llega provocando las miradas de todos los trabajadores. Se trataba de Kirika Kokuryu, la hija del dueño de Dragon Bank,
mejor conocida por todos como la princesa Kiri, teniendo solo 20 años. Esta chica ya estaba en un alto rango siendo gerente de la empresa de su padre, aunque siendo duramente criticada por los demás en el lugar. Esta chica, al lado de unos cuantos gerentes más, son los encargados de dar las entrevistas de trabajo en el lugar. Sin embargo, que Kirika estuviera no siempre resultaba bien para los nuevos postulantes, ya que la mayoría eran rechazados por no tener la capacidad que la chica buscaba. En ese instante, vemos cómo Gaku llega para dar su entrevista de trabajo para entrar a esta empresa, poniéndose tan nervioso que no podía formular palabras con claridad, lo cual hace que, como era de esperar, toda su presentación sea un rotundo desastre, siendo rechazado por todos los gerentes del lugar, o bueno, casi todos, pues un rato después de que él terminara, nos damos cuenta de que la única persona que había aprobado a nuestro pequeño prota había sido la princesa de Dragon Bank. Esta chica argumenta que no había por qué burlarse del punto débil de una persona, pues incluso alguien como él puede tener grandes habilidades si se le daba la oportunidad de entrar. Estas palabras hacen que los demás gerentes se enojen con la actitud de Kiri. Sin embargo, rápidamente la actitud de ellos cambia cuando al cuarto de entrevistas llega el siguiente postulante, tratándose de Haru. Tal y como se esperaba, este logra ganar a los gerentes contando varias anécdotas de su vida, impresionándolos mucho con su actitud tan activa y las historias que contaba. Sin embargo, en el lugar había alguien la cual no estaba tan impresionada por lo que Haru decía, esta no siendo otra que Kiri, pues como ella lo veía, justo ahora todo lo que el chico estaba contando eran puras mentiras, lo cual hacía que ella desconfiara mucho de él al no convencerla con lo que decía. Una vez finalizada la entrevista, uno de los gerentes de Dragon Bank le pregunta a Haru por algo que había puesto en su currículum, siendo esto por la parte en la que afirmaba hablar todos los idiomas del mundo. Sin embargo, Haru menciona que no había ningún error en esto, pues él asegura que sabía defenderse en cualquier tipo de idioma. ¿En todos? La princesa de Dragon Bank comprueba si esto que decía era cierto, usando tanto el idioma francés como el mandarín para preguntarle si él estaría dispuesto a ser su mascota por el bien de su empresa. Los demás gerentes se quedan sorprendidos por cómo esta chica unió ambos idiomas, preguntándose qué es lo que le había dicho el postulante frente suyo. Haru al principio calla ante la pregunta de la chica, pero rápidamente nuestro prota le responde a Kiri usando de igual manera el idioma francés y mandarín. Luego Haru les pregunta a los gerentes qué tal les había parecido su chino, haciéndolos nuevamente reír a carcajadas por su actitud. Esto mientras que Kiri daba su voto para que el chico pueda ingresar a su empresa. Más tarde, vemos como Gaku observa en su hogar el resultado de su entrevista para entrar a Dragon Bank. Sin embargo, al verlo, se da cuenta de que no había podido ingresar a esta empresa, sintiéndose algo mal, pues esto parecía indicar que la suerte nunca iba a estar de su lado. Luego de esto, Gaku va hasta su trabajo de medio tiempo al ver que se le hacía tarde. El chico se sigue mostrando un mal por no haber ingresado a Dragon Bank, pensando que tal vez ya era hora de dejar de vivir en un sueño y seguir adelante en la vida real. Por cosas del destino, Gaku termina llegando hasta Dragon Bank por órdenes de su trabajo de limpieza, intentando evitar la mirada de uno de los gerentes de la empresa, pues él era uno de los que había entrevistado hace unas horas. Sin embargo, en ese mismo lugar había alguien con el cual Gaku no esperaba encontrarse, pues repentinamente, al lado suyo aparece Haru, usando igual que él un equipo de limpieza. Gaku no entendía lo que estaba pasando, porque su amigo estaba afuera, y no dentro del edificio con los demás postulantes admitidos. Bueno, Haru responde esto diciendo que si bien él logró entrar al trabajo, él decidió renunciar este mismo día por una razón en específico. Este argumenta que no estaría en una empresa como esta, que solo reconoce a gente por su labia y no por su talento. Gaku había sido rechazado en Dragon Bank, y Haru cree que ese había sido el peor error que pudieron haber cometido. Antes de unirse a un lugar como ese, Haru menciona que prefería comprar esta empresa. Al fin y al cabo, con 100 millones de yenes se podía comprar cualquier cosa. Gaku no entendía dónde quería llegar su amigo. ¿Qué clase de delirios le estaba diciendo ahora? Sin embargo, Haru deja en claro el objetivo que tenía en mente: fundar una empresa junto a Gaku, subir lo más alto que pueda, ser una de las personas más ricas del mundo y seguir cada vez más y más. Gaku aún seguía muy confundido por lo que quería hacer Haru. Sin embargo, por algún motivo tenía la sensación de que el presentimiento que su amigo tenía se podría hacer realidad. Cada cosa que escribía en su hoja de ruta. En eso, luego de escribir todo su plan en el edificio de Dragon Bank usando una lata de espuma, Haru llega al último piso reencontrándose con la princesa Kiri, la cual después de verlo, la chica recuerda la respuesta que Haru le dio cuando le hizo la pregunta en su entrevista de trabajo. No estaría mal, pero ¿qué te parece si fuera al revés? ¿Qué tal si tú fueras mi mascota? Volviendo al presente, Haru le da un mensaje a todo Dragon Bank, siendo esto que toda la empresa, incluida la caprichosa princesa que estaba frente a él, serían suyas. Haku le dice a Gaku que no solo ganarían billones, ganarían trillones de dólares, y lo harían gracias a este juego que ambos iniciarían. Ellos tendrían el capricho más grande del mundo. Gaku se queda aún más confundido, sin saber qué responder cuando él menciona las palabras tenemos. Pasando unos años en el futuro, justo en el momento que se relataba esta historia, vemos cómo este sueño el cual ambos protagonistas comenzaron hace varios
varios años, seguía progresando. Gaku ya recordaba cómo había llegado hasta donde está ahora. Él ya recordaba cómo había iniciado junto a Haru su Trillion Game. No sé si podré conseguir trabajo en una empresa, pero aún así, quiero alquilar una casa en la playa, tener un perrito, un auto, y no me importaría ser algo pobre. Si vivo con la mujer que ame, seré feliz. Bueno, al menos ese era el plan que tenía pensado nuestro pequeño prota, el cual mientras observaba desde un edificio la vista del mar, es preguntado por su secretaria, Mizuki, por qué se veía tan preocupado, si con su mudanza hecha, ese sueño que tenía de hace mucho tiempo ya se había vuelto realidad. Gaku confiesa que lo que decía era cierto, sin embargo, él nunca había imaginado su sueño de ese modo, preguntándose cómo había acabado aquí. En ese momento, Mizuki le muestra a Gaku desde su celular que él era el primer japonés de este siglo que salía en la lista de los multimillonarios, respondiendo que era así como lo había logrado. El pequeño prota acepta esto, aunque él menciona que nunca había planeado vivir en un lugar tan enorme. Todas las cosas de Gaku son trasladadas a su ahora nueva mansión. El pequeño prota admite no ser muy caprichoso con buenos muebles, comentando realmente que él era feliz con algunos simples y fáciles de armar. Sin embargo, Mizuki cree que él no debería preocuparse por eso ahora, diciéndole a su jefe que el mayor problema que tenían en ese momento era una silla vieja la cual por alguna razón Gaku se había negado a tirarla. La secretaria se queja de la mala maña que tenía el pequeño prota de conservar cosas viejas, afirmando que fácilmente se podrían pescar almejas en el respaldo de esta silla. Gaku se sorprende por la forma en la que se expresaba Mizuki hacia él, esto a pesar de que el pequeño prota quien le dijo que lo tratara como si fuera un amigo más. Gaku cambia de tema, mencionando a pesar de las insistencias de su secretaria que él se quedaría con esta silla, ya que para él significaba mucho, pues este objetivo era muy especial al haber llegado a su vida cuando Haru y él iniciaron su gran negocio. Nos remontamos hasta la época en donde todo había comenzado, la sede de su empresa y también oficina de ambos protas, el hogar de Gaku. Aquí el pequeño prota prepara todo de forma cómoda para recibir a su amigo. Sin embargo, en ese momento vemos como Haru se dirige hacia él de una forma sorpresiva usando una silla recién comprada. Gaku le pregunta a su compañero si acaso él había comprado esto, a lo cual él afirma que sí lo había hecho, aunque no entendía por qué se había puesto tan nervioso. En ese instante, Gaku piensa en revisar nuevamente la capital que tenían justo ahora para iniciar su negocio, llegando a la conclusión que sumando los ahorros de ambos deberán tener 200.000 yenes. Así que luego de decir esto, el pequeño prota le pregunta a su amigo cuánto había costado esa silla que compró, a lo cual Haru responde que este objeto le había costado efectivamente 200.000 yenes, toda la capital que tenía para su negocio. Una vez Gaku se da cuenta de que estaban quebrados, entra en pánico por la compra tan descabellada que decidió hacer su amigo. Haru trata de tranquilizar al pequeño prota diciéndole que no había nada de qué preocuparse, argumentando que lo que había hecho se trataba de una buena inversión, pues al ser una silla que estaba hecha de mallas, era perfecta para que una persona trabajara bien y no se siente incómoda cuando, por ejemplo, quiere echarse un gas sin que nadie lo escuchara. Sin embargo, a Gaku le da igual las explicaciones que quiera darle su compañero, esto a pesar de que Haru hablaba en serio. El pequeño prota seguía impactado por lo que había hecho, ya que realmente no esperaba que Haru decidiera gastar todo el dinero para comprarse una silla, mientras que él tendría que usar 2 cojines para sentarse, aunque el joven charlatán menciona que su amigo lo había malentendido, pues resulta que esta silla no la había comprado para sí mismo. Haru había hecho esta compra especialmente para Gaku, esto ya que él sería el motor de la empresa. El joven charlatán menciona que los ingenieros no eran muy valorados en Japón, por lo que ellos sacarían provecho de eso, afirmando que las condiciones en las que trabajarían serían las mejores en todo sentido. Por esto mismo, Haru le recomienda también a su compañero comprarse una mejor computadora para que pueda trabajar más a gusto. Sin embargo, Gaku menciona que comprarse una de último modelo le costaría hoy en día 300.000 yenes, dinero que claramente no tenían. Además, Gaku aún no sabía de qué exactamente iba a ser su empresa, por lo que este pregunta a Haru sobre esto. Sin embargo, el chico termina respondiendo que eso era algo que apenas iba a pensar. Más tarde, Gaku remarca que lo que quería hacer su compañero era una locura, aunque Haru solo menciona que por ahora lo más importante sería reunir fondos para la empresa que harían. Por esto mismo, el joven charlatán le pregunta a Gaku cuánto más o menos necesitarían. El pequeño prota responde que mientras más mejor, pues necesitarían mucho dinero considerando los gastos que harían. Al escuchar esto, Haru menciona entonces que lo que requerirían sería 3 millones como mínimo, así que ahora mismo irían a ver a los nuevos inversores. Gaku no entiende cómo harían eso si ni siquiera sabían a qué dedicarían la empresa. Sin embargo, Haru responde que ya tenía cubierto todo con un falso plan de negocios que había realizado. El joven charlatán afirma que los bancos no les harían caso si fueran así como así, pero en el caso de los inversores privados era otra historia, pues a ellos les importaba poco o nada todo lo que tuviera que ver con tecnología o planes complicados.
resultados, siendo que de ese modo era como las empresas conseguirían inversiones hoy en día. Gaku piensa que su compañero nuevamente le estaba mintiendo, pero luego de confirmarlo, cree que tal vez Haru no estaba tan mal como pensaba. Haru menciona que por ahora debería bastarles actuar como gente de las que se podía fiar. Por esto mismo, ambos irían hacia su primera propuesta para probar lo que él decía. En un restaurante, el joven charlatán inicia su plan para convencer a su primer inversor. Esto obviamente mintiendo a todo lo que él decía, inventando una falsa historia sobre Gaku, y no parando hasta poder conseguir al inversor. El hombre frente suyo por alguna razón termina creyendo esta historia. Sin embargo, lo que él más deseaba saber ahora era qué oficio tenía Haru en esta empresa que habían creado, aunque la respuesta de este chico no termina siendo la esperada por el inversor, el cual luego de escuchar suficiente, en un tono serio les dice a ambos protagonistas que ya había decidido cuál sería su decisión, siendo esta que aceptaría invertir en el negocio que planeaban hacer. Gaku se emociona al escuchar esto, agradeciendo a este hombre para luego intentar pedirle los 3 millones de yenes que necesitaban. Sin embargo, justo cuando iba a hacerlo, Haru lo interrumpe pidiéndole al hombre no solo 3 millones, sino 50 millones de yenes. Como era de esperar, este hombre deja a ambos chicos en plena lluvia negándoles por completo el dinero. Esto hace enfadar a Gaku, pues no entendía por qué su compañero había pedido una cantidad tan grande como esa. Sin embargo, Haru solo responde a esto diciendo que el que no arriesga no gana. Por esto mismo, ellos debían apostar en grande si querían que todo saliera bien. En casa de Gaku, ambos protas escriben correos a mucha gente la cual pueda estar interesada en invertir en su negocio. Justo ahora no debían parar hasta que encuentren a la persona indicada que pueda darles los fondos suficientes, por lo que esta vez harían un todo o nada. De este modo, Gaku y Haru van yendo de persona a persona para ver quién era el inversor que pueda aceptar los términos que ofrecían. Sin embargo, al final todo esto resulta ser un completo fracaso para ambos chicos al ver que nadie estaba interesado. Unos días después, vemos a Gaku frustrado por no haber podido encontrar al inversor indicado para la empresa, aunque esto no lo extrañaba viendo que estaban pidiendo una fortuna. Haru trata de mantenerse optimista respecto a esto, tratando de animar a su compañero para que no se desmotive por tantos rechazos. El pequeño prota trata de entender a su amigo. Sin embargo, a menos que conocieran a alguien muy rico que pueda invertir en ellos, su situación no cambiaría. Pues sí, en ese caso, habrá que pedírselo a alguien pudiente. El joven charlatán exclama esto, mencionando que tenía un contacto que podría ayudarlos con esto, sorprendiendo mucho a su compañero por conocer a alguien así. En eso, dentro de una elegante oficina, un hombre responde a la llamada de Haru, el cual pregunta de dónde él conocía a su jefe. Sin embargo, nuestro otro prota responde que si le informaba sabría quién era. Después de todo, él le había escrito un mensaje de amor en la ventana del edificio. Se nos revela quién era este misterioso inversor que conocía a Haru, tratándose de nada más ni nada menos que de la princesa Kiri. Gaku se sorprende de este contacto pudiente que tenía su compañero. Resulta ser la caprichosa princesa de Dragon Bank. Sin embargo, la que también mostraba sorpresa al verlos aquí era esta chica, pues no pensaba que Haru tenía las agallas de venir a verla luego de lo que le escribió en la ventana. Tuviste la audacia de desafiarme, ¿y ahora quieres que te financie? ¿De verdad crees que lo haré? ¿En serio? Haru responde a esto diciéndole a Kiri que sí lo haría, asegurando que sería así ya que ella deseaba tenerlos, y estaría dispuesta a pagar lo que sea para que eso pase. Luego de un pequeño roce entre el joven charlatán, la princesa de Dragon Bank y el entrenador de esta misma, Gaku se sorprende por la gran desfachatez de su amigo, cuestionando su actuar viendo la situación en la que estaban. En eso, Haru se dirige al entrenador de la chica, mencionando que era una falta de respeto haberlo dejado fuera de la conversación siendo que este gimnasio era suyo. Este responde si acaso se refería a que quería entrenar, a lo cual Haru afirma diciendo que ambos lo harían, tanto él como Gaku, aunque en ese instante nos damos cuenta de que hacer esto no sería nada fácil para el pequeño prota. La princesa Kiri les pregunta a ambos cómo pretendían que ella invirtiera en su negocio si prácticamente ellos no habían logrado nada, y su plan de negocios era un fraude. Gaku piensa que esto dicho por la chica era cierto, creyendo que lo que estaban haciendo era una insensatez como ninguna. Sin embargo, en ese momento el chico es detenido por el entrenador al ver que este no podía ni siquiera levantar la barra de las pesas, diciéndole que si no podía ni hacer eso, era mejor que se retirara. Esto desmotiva un poco al pequeño prota, el cual recuerda un poco de su infancia viendo cómo era un rechazado por los demás al no tener ninguna aptitud física, aunque después de que pudiera retirarse, es detenido por Haru, el cual menciona que cualquiera podría entrenar aquí, tanto novatos como expertos. Por esto mismo, el joven charlatán le dice a la princesa que los escucharía mientras él levantaba pesas. Sin embargo, este plan no sería tan fácil como lo planeaba Haru, pues en ese momento el entrenador de la chica le pone a nuestro otro prota 200 kilos en la barra de pesas. Una completa locura. El entrenador le dice al chico que la levante si tanto quería charlar. Esto al principio parecía imposible, aunque Haru usa todas sus fuerzas para poder levantar las pesas, consiguiendo hacerlo sorpresivamente, dejando a todos atónitos. Haru le dice a la princesa que ella no los habría recibido si no quisiera nada de ellos. Kiri admite que ambos tenían habilidades excepcionales. Sin embargo, decir que ellos eran un producto de gran valor era algo exagerado. Al escucharla, Gaku cree que la chica los iba a rechazar. Sin embargo, la princesa de Dragon
Dragon Bang termina con lo que quería decirles, mencionando que ella solo los recibió porque estaban trabajando en equipo. Luego de esto, ambos protas esperan a la princesa mientras tomaba un baño. Sin embargo, mientras esto pasaba, observamos cómo el entrenador descubre algo que no esperaba que pasara estando él presente, pues resulta que este tipo se da cuenta de que Haru había puesto pesas falsas mientras él no prestaba atención. La princesa menciona el descaro del joven charlatán al hacer esto frente a sus ojos. Sin embargo, luego de pensarlo un poco, esta chica llama a su guardaespaldas para que pueda hablar con ambos protagonistas, diciéndoles que si querían seguir su charla, era mejor que entraran a verla para no perder más tiempo. Una vez reunidos con la princesa, ella les dice que de por sí, que ambos trabajaran juntos siendo polos opuestos era de gran valor. Sin embargo, ella también creía que al ser este un negocio de amigos, esto en la mayoría de los casos siempre terminaba mal, y esto ya lo había comprobado con sus propios ojos. Gaku comprende las palabras de la chica, pensando que él no quería perder la amistad de Haru solo por empezar un negocio juntos. Sin embargo, el joven charlatán menciona que esto no pasaría por nada en el mundo, asegurando que el poder de su amistad podría con todo. Esta respuesta deja sorprendida a la princesa, pues en toda su vida había escuchado muchas otras las cuales se resumían en decir que su relación no afectaría al negocio, pero nunca algo tan absurdo como lo que dijo Haru. Sin embargo, era precisamente por eso que el joven charlatán decía esto, pues al ser tan absurdos, estaba seguro que ellos nunca se separarían. En eso, Kiri pregunta cuánto es lo que necesitaban para su empresa, a lo cual Gaku se asusta ya que esta pregunta era la que siempre los había condenado. Pero ¿cuánto podría permitirse dar esta caprichosa princesa? Kiri da como respuesta a esto un maletín que tenía dentro 100 millones de yenes. Gaku simplemente no podía creer lo que miraba, aunque por otro lado, Haru se mostraba muy tranquilo a pesar de tener tanto dinero frente a él. En eso, la princesa Kiri comienza a reírse pidiendo que lo perdonaran, pues luego de que Haru hiciera el truco de las pesas falsas, ella también quería devolvérselas haciendo esto. El guardaespaldas de la chica menciona que la princesa de Dragon Bang era una persona excelente en los negocios, pero no cabía duda que eso no la detenía de actuar como una niña. Luego de escuchar a la chica, Gaku llega a la conclusión de que este maletín estaba lleno de billetes falsos. Sin embargo, rápidamente tanto Kiri como Haru desmienten esto, dejando aún más en shock al pequeño prota, no pudiendo creer que unos recién graduados sin tener nada hayan llegado hasta aquí. Sin embargo, luego de esto Haru se vuelve a dirigir a la princesa, preguntándole entonces cuáles serían las condiciones que tenía para ellos ahora que ella dio esta inversión. Kiri responde esto diciendo que efectivamente este gran favor no sería gratis. Después de todo, ella aún estaba ansiosa porque ellos fueran solo suyos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo la siguiente parte si es que eres de un futuro no muy lejano. Tan solo toca la pantalla. Muchas gracias por todo su apoyo. En serio, muchas gracias. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.